Hola, hola a todos. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre intervenciones sistémicas y vamos a tener el placer de invitar a Sol Padín, quien está trabajando con nosotros en Alliance Cities, eh, sobre todo para estas intervenciones que se hacen dentro de las organizaciones. Ya Sol está conectada, esperando que nos dé el request. Sol, Sol, Sol. A ver. Ok. A ver. Ahora sí. Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola Andreina, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches en Argentina. Pero muchas gracias, buenas noches por allí también, muy contenta con este encuentro. Y yo más que contenta de verte otra vez. Pero me alegro, me voy a alejar un poco, me quedó muy cerca la cámara. Sí, Ahí yo está, también. Yo estuve así como cuadrando, para que no se me vea la cara. aprendiendo a usar estos instrumentos digitales para comunicarnos. Totalmente. Bueno, Bueno, Sol, entonces en nuestro perfil puedes encontrar a Sol como parte del equipo de Alliance Cities. Pues Sol es socióloga y es especialista en intervenciones sistémicas. Ella nos va a estar hablando exactamente hoy de cómo se hacen este tipo de actividades dentro de las empresas y su aplicabilidad. Sol, ¿cómo definirías tú lo que es una intervención sistémica? bien, estos temas ya los hemos hablado algunas veces y siempre son bien interesantes porque se los puede llamar de distintas maneras, ¿no? Intervenciones sistémicas es en sentido amplio y implica en realidad mirar sistémicamente. ¿Qué es mirar sistémicamente? Es poder ver en un sistema todos los elementos que forman parte, ¿no? Y si estamos hablando de empresas o organizaciones, es poder ver la interacción entre las personas, los departamentos que están en la empresa, pero también entre el producto, entre los objetivos, el objetivo de la empresa, cuál es la tarea, cuáles son los clientes. En realidad a veces lo que sucede es que miramos una partecita, ¿sí? Cuando ampliamos la mirada podremos entender mucho mejor qué es lo que está pasando. Y por intervenciones se pueden hacer un montón de intervenciones distintas, como constelaciones, posicionamientos sistémicos, preguntas sistémicas. Sí, sí, lo creo que lo habíamos conversado en una oportunidad porque entrevistamos también a Sol en un podcast, luego le vamos a dejar la información para que puedan escuchar esta grabación. Y decíamos entonces que, claro, los seres humanos somos un sistema, o sea, somos un sistema interno que es intrasistema y todo lo que nos rodea es lo que nos hace lo que somos, o sea, nuestro conjunto de creencias, todas estas cosas es lo que nos hacen ver el mundo, apreciar y tener una percepción de lo que es, ¿no? Según nuestra verdad, como le digo yo. Entonces, hoy queremos enfocarnos de cómo esto se puede aplicar dentro de las empresas, ¿ok? Porque se ha dicho mucho de las constelaciones familiares, o creo que los que estamos metidos un poco en la onda espiritual y con lo que son las terapias alternativas, incluso psicológicas, hemos participado en algunas intervenciones que en este caso serán constelaciones familiares. ¿Cómo ocurren estas constelaciones dentro de una organización? O sea, ¿en qué momento podríamos nosotros, como líderes, de alguna forma contratar los servicios de una sola? Bien, es importante esa pregunta, ¿no? Porque nos lleva a quién es el que puede pedir una constelación organizacional o un trabajo sistémico organizacional. Y para abordarlo, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que quien lo pide, ¿no? Si estamos en una empresa, es alguien que pueda hacer modificaciones sobre esa empresa. Podría ser el dueño, podría ser el gerente de recursos humanos. Si queremos abordarlo desde un equipo de trabajo, puede ser el gerente de ese equipo de trabajo. Y eso por un lado si trabajamos en una empresa en sí misma. También podemos trabajar temas empresariales en un taller fuera de la empresa. Entonces ahí es importante que venga o el dueño de la empresa o también el personal que tenga responsabilidad sobre esa empresa. Y cuando hablamos de constelaciones, ¿no? Como decía Sandre, exactamente se conoce mucho de constelaciones familiares o intervenciones sistémicas en lo familiar. Quien creó el enfoque de las constelaciones familiares es Bert y Bert habla de principios que ordenan a los sistemas familiares.
Luego él amplía la mirada y siguen otros discípulos de él, profundizando el enfoque en las empresas, y lo que vemos es que también hay determinados principios para las empresas, que es la base de todo el trabajo. Si te dan ganas, te cuento algunos de esos principios. Sí, 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 Voy claro. por... Sí, 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 te escucho. bien, 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 vamos por los principios. Sí. Los principios, digamos, a diferencia, podemos pensar, si estamos en una familia, ¿no? Nuestra familia de origen Ujú. es la familia donde nacemos y a partir de ahí, ¿qué es lo importante? Lo importante es poder estar en nuestro lugar, porque cuando estamos en nuestro lugar tenemos fuerza, ¿no? Entonces, la diferencia entre una empresa y nuestro sistema familiar es que de nuestro sistema familiar no nos podemos ir. De una empresa es algo, es una organización donde ingresamos y también podemos retirarnos. Pertenecemos mientras estamos y podemos dejar de pertenecer. Pero haciendo un Y paralelismo, Sol, y disculpa, esto sería también un nivel jerárquico. O sea, tanto dentro de lo familiar y en lo empresarial cuando estás en relación de dependencia. O sea, el jefe y bueno, también tenemos como nuestros padres que son vistos también como una jerarquía, ¿no? sí, 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 ese es uno de los órdenes muy importantes, ¿no? Hay tres órdenes que son fundamentales en esta mirada sistémica. Uno tiene que ver con la pertenencia. Todos tenemos el mismo derecho a pertenecer mientras formamos parte de una empresa, y eso es muy importante porque varios de los problemas que aparecen es cuando no se reconoce a alguien del personal, Mm, ¿no? Y los que tienen derecho a pertenecer son los que pertenecen en ese momento, pero también los que formaron parte de esa empresa, como parte de la historia. ok. Otro principio muy importante es el de la jerarquía, que en las empresas tiene una particularidad, digamos, en las familias, quien tiene el lugar, digamos, quien llegó antes tiene el primer lugar. En las empresas, quien llegó antes tiene el primer lugar, pero lo que también juega es el puesto a función. Entonces, tenemos la antigüedad por un lado y el puesto que cada uno desempeña. Ok. Por eso a veces en las empresas también, digamos, si viene alguien nuevo a trabajar a la empresa y por ahí más joven, lo importante es poder, que esa persona pueda reconocer al resto de la gente que trabaja ahí, tal vez a quien fue el gerente anterior, que ahora sigue trabajando pero no en la función de gerente. Y otro principio muy, muy, muy importante tiene que ver con el equilibrio entre dar y tomar, ¿no? Que uno ingresa un trabajo y por ese trabajo tiene que recibir una compensación. Y muchas veces, ¿cómo se resuelve esto además a nivel empresarial? Es muy importante saber cuál es nuestro lugar, ¿no? Y a partir de saber cuál es nuestro lugar y cuáles son nuestros derechos y obligaciones, es que podemos ordenar. Buenísimo. Entonces, podríamos decir, si hay alguien que estuvo muchos años dentro de una organización, ya no está, tendríamos uno de los principios como para poder actuar y hacer una intervención. Quizás esta persona dejó un legado o dejó un estilo de liderazgo muy arraigado y que esto al mismo tiempo está causando como un desorden interno, por decirlo de alguna manera, o una desorganización porque se está alterando el orden que puedo entender es así, ¿no? Lo que buscan las intervenciones sistémicas básicamente es esto, restablecer lo que sería el normal, o me equivoco. Totalmente. No, 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 muy acertada y además tengamos en cuenta que con qué trabajamos, con dinámicas que son invisibles. Por eso, al principio, al hacer una mirada veloz, no se identifica dónde está el desorden, ¿no? Porque un desorden puede ser, por ejemplo, que no se está reconociendo al fundador de la empresa, ¿no? Porque hace mucho la fundó y no se lo está teniendo en cuenta. Otro puede ser que haya un producto que funcionó muy bien en determinado momento, aparece otro producto que lo reemplaza y no se le da lugar porque hay una palabrita que es clave, que es reconocer lo que es. ¿No? Y reconocer lo que es lo utiliza mucho Hellinger y tiene que ver con reconocer lo que está sucediendo y lo que sucedió. Cuando le damos lugar a eso es cuando podemos modificar. ¿No? Y en las empresas hay otros principios más, los que mencioné, se aplican a los sistemas familiares y a los sistemas empresariales, pero hay otros muy específicos de la empresa que tienen que ver con el objetivo, ¿no? Estamos todos reunidos dentro de una organización porque hay un objetivo común que nos une. Uh -huh. Y otro tiene que ver con la tarea, que nos une una tarea específica,
¿no? Y a veces también lo que sucede es que se pierde de vista la tarea o hay que reactualizar el objetivo que tenía esa empresa. Y otro muy importante, este que dijimos anteriormente, ¿no? Es que en una empresa sí puedo irme, puedo decidir estar hasta un momento y en algún momento retornar. Ok. Entonces, cuando tenemos algún tema de clima organizacional o más bien de cultura organizacional, si queremos instaurar un estilo, por decirlo de alguna forma, también podríamos hacer intervenciones sistémicas. Completamente, completamente, y algo que hablábamos, Andreina, en un momento era cuáles eran las cualidades de un líder sistémico, ¿no? Dentro de una organización. Buenísima que la traigas hoy porque eso me encanta. Bien, bien, bien. Y esto tiene que ver con poder tener responsabilidad sobre la función que desempeñe. ¿Sí? La responsabilidad podemos pensarla como la disponibilidad para responder a la función que le corresponde. Y es muy importante en quienes coordinan equipos tener objetivos donde estén mirando a todo el equipo, ¿no? Como la prioridad antes que yo mismo soy el equipo. Y a partir de eso es que puedo darle su lugar a cada uno, distribuir las tareas y de esa manera funcionar como un líder sistémico. Sí. Sí, yo agregaría que, o sea, cuando uno se convierte en líder, o sea, primero tienes que conocerte muy bien a ti mismo para poder liderar. Si no te lideras primero a ti, pues por ende se te va a hacer muy complicado liderar a otros, ¿no? Entonces el hacerse consciente, como el uso pleno de los sentidos, es súper importante porque la función de un líder sistémico y consciente, como le digo yo, es reconocer eso positivo que le puedes sacar a los seres humanos, porque nosotros somos únicos e irrepetibles. O sea, no hay una Sol igual, no hay una Andreina igual, no hay ninguno de los que están presentes iguales en el mundo. Y todos con esta unicidad que tenemos, al mismo tiempo vamos a entregar al mundo algo muy específico. Entonces, el líder tiene esa misión de reconocer cómo explotar eso que te hace distinto y que puede aportar, en este caso, dentro de las organizaciones, pues para el logro de los objetivos, para convivir dentro de la misma organización y conllevar al alcance de las metas. Completamente, sí, sí. Sí, es bien interesante cuando dentro de de las distintas áreas de una empresa hay líderes y líderes con esta mirada sistémica, porque cuando se reúnen, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo en la empresa y para dónde ir y de qué manera avanzar, son otras las conversaciones que pueden tener, ¿no? Porque también implica tener en cuenta la historia de esa organización. Así como nosotros somos únicos y irrepetibles, también traemos una historia familiar y en la empresa también es muy importante darle lugar a esa historia de la empresa. ¿No? Sí. Es esto de para saber a dónde queremos ir, tenemos que saber de dónde venimos, que no quiere decir que todo va a seguir de la misma manera, pero sí reconocer lo que pasó para poder ver qué legado seguimos y si hay algo que tenemos que hacer diferente. Sí, me llamaba la atención cuando leí tu perfil porque decía transgeneracional, hasta me equivoco diciendo la palabra, y es Está donde perfecto pronunciado. transgeneracional. Y fue una de las cosas que la vez pasada lo conversábamos y es esto, somos productos de un conjunto de vivencias e incluso todo lo que traemos genéticamente del pasado, o sea, de nuestros padres, de nuestros abuelos, todos nuestros ancestros también reposan en nuestro ADN y también en cómo somos hoy en día, es lo que la ciencia le ha llamado también la epigenética, ¿no? Entonces, en el tema de las empresas, yo siempre lo puedo ver en el caso de las intervenciones sistémicas, que es de mucha utilidad para las empresas familiares, porque cada líder dentro de la familia tiene un rol distinto y sus estilos de liderazgo no son los mismos a partir de que van cambiando las generaciones, ¿no? Entonces, hay muchas costumbres que pueden que estén arraigadas y que en algún momento funcionaron, más no son la fórmula del éxito para el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que las intervenciones sistémicas son como una de las tantas herramientas que se disponen hoy en día. Ahora, Sol, una consulta viéndolo desde afuera.
¿Cómo es una práctica sistémica? Ya entendemos lo que es mirar sistémicamente, la importancia de un líder o el rol de la persona que lo contrata, este tipo de servicios, pero ¿cómo ocurre dentro de la organización? ¿Reúnen a las personas? ¿Hacen dinámicas de grupo? O sea, danos un ejemplo de una intervención sistémica que tú nos puedas comentar hoy. Dale, dale, André. Me quedo, retomo dos cositas nomás pequeñitas de lo que fuiste diciendo, que en las empresas familiares es muy interesante trabajar. Después podemos pensar que todas las empresas se inician como empresas familiares, ¿no? Pero en las empresas familiares más pequeñas en general, donde están distintas generaciones de la familia, lo que es muy importante es distinguir qué tiene que ver con el mundo de la empresa y qué tiene que ver con el mundo de la familia. Porque lo que sucede muchas veces es que se mezclan estos roles, ¿no? Sí, Entonces, si estamos en la empresa, por ahí yo soy el hijo y está mi papá, que fue quien fundó la empresa, pero que ya no es quien está a cargo. sí, Entonces, poder distinguir qué rol tenemos ahí adentro y cuál es el rol familiar, da mucho alivio en general, ¿no? Porque también otra cosa que tenemos que pensar con el trabajo, hay una frase maravillosa que es solo un trabajo. sí. ¿Qué quiere decir? Es solo un Desde que te trabajo. escuché con Quiere esa decir, es frase, muy siempre importante, pero lo ubico en el lugar de trabajo. Y eso me permite reubicarme a mí a la vez, ¿no? Lo mismo cuando puedo decir como hijo es soy solo el hijo, o soy solo el docente, ¿no? Y esto nos reubica en la responsabilidad que tenemos. Y después en lo transgeneracional es cierto que juega mucho en las empresas familiares porque son diversas generaciones, pero en una empresa, en una gran empresa, también lo que podemos pensar en términos de transgeneracional es que hechos que ocurrieron y que no fueron debidamente mirados por dolor, porque dieron vergüenza, podría ser en un momento, en una crisis económica, en una empresa hubo que echar un montón de trabajadores. Y de esa situación no se habló más. En general, como las empresas tienen memoria, así como las familias tienen memoria, es muy probable que tiempo más adelante algún grupo de trabajadores, algo suceda que con una intervención sistémica podemos mirar, seguramente va a salir eso que sucedió para darle un lugar y a partir de darle un lugar seguir adelante. ¿No? Ahí también en las empresas grandes también juega lo transgeneracional, los hechos transcurridos en otros momentos. sí. Bien, eso por un lado, para que había quedado ahí picando. Y después, André, el tipo de intervenciones, depende, se pueden hacer un montón de intervenciones, ¿no? Entonces, una podría ser, si nos llaman desde una empresa directamente, es reunirnos con los gerentes y a partir de ahí hay muchas preguntas sistémicas, ¿no? Desde cuándo existe la empresa, si hubo hechos que ocurrieron que fueron difíciles. Bueno, uno va haciendo preguntas específicas que dan una idea de qué podría estar pasando. Y a partir de eso se puede trabajar, según cuál sea el objetivo, con un equipo de trabajo para ver roles y lugares o representando las distintas áreas de la empresa. Y se trabaja de la siguiente manera, ¿no? Ya cuando tenemos el tema bien definido, qué es lo que queremos mirar. Y lo que queremos mirar lo podemos hacer o bien con representantes en un taller de constelaciones, que si es en una empresa, muchas veces conviene que no sean las mismas personas que trabajan en la empresa. Entonces tal vez se pueda hacer con representantes externos y las personas de la empresa miran lo que sucede, ¿no? Y ahí lo que se hace siempre en una constelación, se hace una entrevista para constelación específica, dentro de las intervenciones sistémicas que pueden ser otras, se hace una entrevista, se ayuda a la persona que defina lo más concretamente posible el tema, y a partir de ese tema se eligen representantes de ese tema. Por ejemplo, en una empresa podría ser el fundador de la empresa, los empleados, los clientes, el producto nuevo que quieren lanzar. Y entonces, esos representantes se les piden, se configuren el espacio, llamamos de esta forma, se les piden que se ubiquen, ¿no? en el medio de una ronda, y solamente lo que tienen que hacer es chequear sensaciones que tienen en su cuerpo. Y lo que miramos son sensaciones del cuerpo, hacia dónde miran, con quiénes están conectados, y se va generando una historia que nos habla de qué está sucediendo en esa empresa. Y a partir de movimientos que se proponen, se llega a una imagen final que es una imagen de solución.
Mm, Esto con personas reales, podríamos decir. Se puede hacer también con el tablero familiar, que son unos palitos, ¿no? Como muñequitos, y entonces esto se hace en un espacio. A veces en las empresas, si estamos trabajando con la misma gente de las empresas, trabajar con muñequitos es mejor porque no implica poner tanto el cuerpo. Al inicio, si uno sí. no conoce esta técnica. ¿Y estos son sesiones o sea, depende de la complejidad de la situación quizás? Sí, sí, sí. Lo que conviene siempre es tener varias sesiones. Mm, Porque, porque básicamente quien tiene la solución es la persona que quiere trabajar ese tema. Nosotros lo que hacemos es facilitar un proceso, ¿no? sí. Entonces lo ideal después de hacer un trabajo es poder reflexionar. ¿Cuál sería el próximo paso a partir de lo que vimos? ¿O qué podríamos hacer diferente? ¿No? Incluso también hay intervenciones que son para chequear futuros pasos. Por ejemplo, probar si reorganizamos un equipo, si incorporamos una persona, cómo eso sería recibido en la empresa. Sí. Pero siempre, siempre, quien tiene, o sea, la persona que contrata el servicio, observa qué sucede y después hay determinadas preguntas que ayudan a reflexionar para ver hacia dónde quiere ir. Sí. ¿No? Y siempre hay otra frase muy linda que es que tenemos mucha más información de la que creemos que sabemos. Sí. Entonces, las respuestas siempre están adentro nuestro, por ahí no estábamos usando los recursos adecuados que ya teníamos y ponernos en acción para lograr un objetivo. ¿Y les ha pasado alguna vez que, no sé, por alguna razón, que alguno de los miembros se rehúsa quizás a sacar desde su propia conciencia, a sacar todo lo que tiene dentro? Porque sí son entes que ayudan ustedes ayudan a canalizar, o sea, entiendo que el constelador es una persona que ayuda como a encontrar esto que está dentro de ti, pero ¿has tenido en alguna oportunidad alguien que bloquee este proceso? En general, como facilitadores o consteladores vamos con mucho cuidado, ¿no? Porque lo importante es cuidar a quien está trabajando. Uh -huh. Entonces, es difícil que en una constelación o en una intervención sistémica se muestre algo más de lo que la persona quiera, Uh -huh. ¿no? Y siempre estamos muy atentos en el hasta dónde, ¿no? Hasta dónde la persona quiere mirar. Con lo cual, por ejemplo, cuando por ahí puede suceder, pero no a nivel empresarial, te diría, porque a nivel empresarial, a donde hay que estar muy atentos y hay que ser muy explícitos de qué manera vamos a trabajar, y la persona tiene que dar el aval para decir, bueno, hagamos esto, Okay. ¿no? Y siempre aclaramos y chequeamos con la persona, si para vos es mucho, paramos acá. Mm, En una constelación familiar sí puede pasar que algo está sucediendo en esa representación que se da y la persona no se reconoce en eso que está sucediendo. mm, Eso puede ser por varias causas, pasa muy poquito, pero podría ser que lo que estoy viendo es tan fuerte que no esté preparado para verlo todavía. Entonces, prefiero no conectarme, ¿no? Y eso es muy respetable también. Cuando sucede eso, uno puede tener una constelación. sí. Bueno, no sé si alguno de los que están conectados tienen alguna pregunta que nos quisieran hacer sobre este tema que está súper interesante. De todas formas, muchísimas gracias también a los que han estado allí desde que arrancó el live. Les agradecemos su asistencia y sé que las personas que van a estar viendo esto a destiempo, porque esto va a quedar grabado y lo vamos a publicar en nuestras redes, también lo pueden compartir a quienes crean que les pueda servir, ¿no? Porque este tema de constelaciones, más que de todo intervenciones sistémicas, es algo que está muy en boga en Europa para las empresas. Y esto es en la misma medida que nos damos cuenta que como líderes tenemos esa misión de que el equipo esté bien, porque esto conlleva a obtención de resultados y obviamente la salud mental de los miembros del equipo, ¿no? Cada día lo que es la importancia de la felicidad y de la empatía en estos tiempos que nos ha tocado vivir, creo que no es un tema tabú como quizás se trataba antes. Habían algunos medios para medir clima organizacional. Yo creo que hay términos que ya se quedaron engavetados de alguna forma porque se nos ha cambiado la perspectiva de liderar, ¿no? O sea, ya antes liderábamos detrás de un objetivo, ahorita estamos liderando con propósito, con conciencia, y esto es precisamente lo que necesitamos, ¿no? Más líderes que sean sistémicos, o sea, que sepamos que estamos todos
metidos en este ambiente y que todo nos afecta. O sea, como un sistema es esto. Si alguna de las cosas se altera, deja de funcionar, tal cual como los engranajes, ¿no? Entonces, no sé si alguien se atreve a preguntar algo. Creo que no, hoy está, la audiencia está un poco tímida. Sol, si quisieras agregar algo, porque ya creo que hemos cubierto los temas de hoy. Bien, André, por ahí dar algunos ejemplos, ¿no? De cómo pueden ser estas intervenciones. También me quedé pensando, digamos, no es necesario ingresar a una cosa, hacer una constelación, ¿no? Hay preguntas que son alucinantes para tratar de investigar un poquito más sobre qué está pasando y qué me está pasando en el lugar a donde trabajo, donde me desempeño y qué desafíos tengo, ¿no? Entonces, para eso son muy interesantes las sesiones de equipos de trabajo y ponerme en mi lugar y también chequear, hay una forma de chequear cómo es estar en el lugar del otro, ¿no? Sí. Y hay entre todos poder encontrar un mejor lugar. Y esto se puede hacer a partir de preguntas y respuestas, a partir de usar estos palitos, ¿no? O plantillitas arriba de un tablero y poder ubicar, o que entre todos ubiquemos, por ejemplo, la tarea, y a partir de la tarea que tenemos, dónde nos ubicaríamos cada uno. Entonces, ordenamos esto, miramos todo lo que está sucediendo, y la pregunta sería, ¿harían un cambio? ¿Quién está más conectado con la tarea? ¿Quién no? ¿Quién falta? ¿No? Otra pregunta bien interesante es, ¿quién falta? Porque en general también muchos problemas que se dan a nivel empresarial es porque hay algo que no estamos viendo o que no consideramos. Mm. Eh, Y la bueno, y persona, después hay, ajá. sí, Y en este caso, por sí, ejemplo, que sí. hacen como transportas a la persona al ejercicio o a la posición del otro, ¿es solamente documental o es que vive el día de trabajo de esta persona? Digo, por ejemplo, en el caso de las organizaciones siempre ha habido como una separación entre lo que es administración y ventas. O sea, siempre como los contadores y los administradores son los que están así todo el día y la fuerza de ventas siempre es los que están en la calle, sufriendo el sol, el tráfico. Cuando dices esto, para saber si en los procesos hace falta algo o se podría reformar algo, ¿es básicamente documental o también lo hacen vivencial? Pueden ser las dos cosas. En general, digamos, si uno lo hace desde el cuerpo, ¿no? Parándose, por ejemplo, podríamos pensar, somos 5 personas que estamos representando esta empresa, ¿no? Uno es el director general y las otras 4 áreas, está la de administración y otras. Entonces, nos paramos y chequeamos cuál sería un buen lugar para cada uno, ¿no? Y ahí a partir o ponemos unos papelitos en la arriba de la mesa con los nombres de cada área y ordenamos como nos parece. Ahora, después lo que hay que chequear, porque como decíamos, es importante estar ordenado y siempre hay un lugar correcto para cada uno, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Lo que miramos es en qué espacio está cada una de las personas o los de departamento. Y Okay. por ejemplo, con esto que decías, la administración y demás, si pensamos en un hospital, por ejemplo. ¿No? En un hospital uno pensaría, o sea, ¿quién tiene el primer lugar? El que posibilita que el resto exista, ¿no? Entonces, si pensamos en un hospital, es interesante porque en el hospital no son los médicos, sino que es el área administrativa, que es la que organiza, no tiene el primer lugar, no quiere decir que sea el más importante, solo que en esto de las jerarquías tendría que estar, hay toda una cuestión espacial, ¿no? Como del lado de la derecha y después, por orden de importancia, deberían ordenarse el resto. Este es el lugar, pero realmente es importante saber que esto no quiere decir que unos son más importantes que otros, porque como es sistémico, si no estamos todos, el sistema no funciona, ¿no? O el sistema funciona deficitariamente. En las empresas también hay algo muy importante, ¿no? Cuando alguien viene a hacer una consulta, es poder valorar que la empresa funcionó hasta ahora con los recursos que tenía, y que eso es muy valorable porque no hay una forma correcta de funcionar, ¿no? Lo que podemos hacer es revisar qué está sucediendo para ver cuál sería una manera de que funcione mejor. Y a veces lo que nos encontramos mucho a nivel organizacional es que algo que está sucediendo, ¿no? Trabajamos con un equipo de trabajo y por ahí algo que exprese el equipo de trabajo
es algo que está sucediendo más arriba de la estructura, pero que no está siendo mirado, ¿no? Mm, Entonces es muy frecuente que los equipos de trabajo representen algo de otros niveles. O puede pasar a nivel más, del día a día, por ejemplo, que tenga el jefe, tenga un problema con su equipo, y que en realidad cuando mira a su equipo, como en principio lo que nos marca mucho es nuestro sistema familiar, se me esté cruzando algo, ¿sí?, de mi propio sistema familiar. mm. Entonces, esta mirada sistémica me puede ayudar este es mi equipo, ¿no? Cuando veo a mi equipo, poder sacar este velo que tiene que ver con otra situación de mi vida y ahí ver al equipo real. Esto Y nos pasa en todas las relaciones de nuestras vidas, en todos los aspectos, entonces es bien interesante mirarlo. es que yo digo, no te puedes desdoblar, o sea, si eres ordenada en tu casa, lo eres en tu trabajo, o sea, y si no, y viceversa, si eres desordenada aquí también lo vas, o sea, se refleja en tu vida, ¿no? Y eso es súper Totalmente, sí, importante. sí, sí. Y además, incluso a veces no es con una dinámica familiar, sino por ahí trabajé 12 años en una empresa, voy a otra y en realidad todavía no termino de conectar porque yo estoy mirando esta empresa. Y Sí. también puede pasar que muchos de los, cambia el dueño de una empresa y muchos de los empleados al inicio pueden ser que no estén de acuerdo porque en realidad todavía están mirando a la manera del otro dueño de la empresa. Sí. Entonces, cuando pongo al nuevo dueño, ¿no? Al nuevo sí, al nuevo dueño, y al lado, como una parte que fue de esa empresa, al viejo dueño, ahí algo cambia, porque podemos ver las dos perspectivas. Y en el caso de cuando hay empresas pequeñas, lo digo desde la experiencia, ahí voy a hablar yo de un poco de mi vida profesional, cuando tienes un equipo de trabajo pequeño es mucho más fácil conectar. ¿Sabes? Almuerzas con ellos, pues un cumpleaños, lo celebras, pero cuando estás trabajando con, no sé, una fuerza de venta de 100 personas, es complicado conectar con 100 personas solo de la fuerza de venta. Entonces, bueno, se inventan algún tipo de actividades donde tú puedas de alguna forma conocerles un poco mejor. Sin embargo, mientras más grande es la empresa, aún recae como en cada una de las jerarquías también esa conexión, ¿ok? O sea, si eres dueño de una empresa donde hay 6, 7 personas, pues es mucho más fácil que tú llegues directamente, ¿no? Entonces, el liderazgo puede ir de arriba hacia abajo, o sea, se puede cruzar, pero mientras más estructurada y mucho más grande sea la plantilla, es más complicado y es donde recae la responsabilidad de los gerentes medios, ¿no? De medios y jerarquías que van debajo de las gerencias medias, supervisores, responsables, y es donde ese engranaje ocurre desde la cabeza, o sea, el director general tiene que transmitir esto para que a su vez estas gerencias o responsables de área también sirvan de apoyo a, no sé, en el caso de la cultura organizacional o del logro de un objetivo, o sea, son elementos conductores, ¿no? Ciertamente. Completamente, sí, sí, sí. Sí, y ahí lo que es muy importante es poder interactuar con todos los niveles, ¿no? Me salen mandos medios, pero porque de ahí obtenemos la información, ¿no? Nunca vamos a poder establecer el vínculo específico con los 100 empleados, pero sí podemos establecerlo con 10 que estén a cargo de establecer con los otros 10, ¿no? Entonces, la importancia de que circule la información de la conducción hacia abajo, pero que también llegue hacia arriba cómo está el equipo, ¿no? Y ahí de vuelta lo sistémico es muy interesante para que un líder pueda trabajar, bueno, cómo veo a mi equipo, cómo está, cuál es la tarea, y reorganizar en función de eso. Sí, cierto. Totalmente. Bueno, Sí. yo creo que hemos cubierto más o menos lo que queríamos conversar hoy. También, o sea, que conocieran a Sol. Dentro de Alliance tenemos como el equipo que nos apoya en diversas áreas y es súper importante que ahora ya la estamos viendo en vivo para próximas contrataciones y si de los que están conectados les puede interesar alguna persona, le pueden compartir este live y estamos, bueno, a sus órdenes. Sol, muchísimas gracias. Yo sé que pasas un día súper ocupado y que gracias a la tecnología seguimos conectados. André, bueno, para mí es un placer total, es difícil, o sea, es muy amplio este enfoque, tratamos de puntualizar en las cuestiones más
más sobresalientes, pero hay un montón para seguir aprendiendo del orden en las empresas y que a la vez nos da mucho orden y una manera distinta de posicionarnos frente a nuestro Sí. trabajo. Así que mil gracias, yo contentísima de formar parte del equipo y bueno, y seguiremos haciendo vivos y haciendo cosas en conjunto. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, entonces les deseamos buenas noches a los que están conectados y muchas gracias a ti que nos viste después del live. Chao, Sol, que estés muy bien. Adiós, muchas Bye. gracias, Sandra, adiós a todos, un Chao. gusto.